Mi nombre es Lucía y tengo 62 años. Escribo esto sentada en la vieja mesa de la cocina, que ya muestra las marcas de los años y de todos los golpes que le dimos entre cenas, deberes y conversaciones truncadas. Como la mesa, creo que mi vida también se ha ido desgastando, solo que a veces ni yo misma lograba ver dónde empezó la primera grieta. Me dediqué a mi familia por completo. Nada en mi vida fue más importante. Mi marido, Carlos, falleció hace 15 años, y tras su partida, toda la carga y el peso de la casa y de nuestro hijo, Martín, recayó en mis hombros. Puedo decir que los primeros sacrificios se sintieron como lo correcto, pero con el tiempo dejaron una marca que solo yo sentía. El primero fue dejar la facultad. En ese entonces estudiaba enfermería. Estaba en segundo año y era mi sueño desde chica. Cuando Martín nació prematuro y Carlos comenzó a tener problemas de salud, no tuve más opción. No lo sentí como una renuncia, sino como parte de lo que me tocaba. Me decía a mí misma, ya habrá tiempo. Pero ese tiempo nunca regresó. El segundo sacrificio vino años más tarde, después de enviudar. Para evitar que a Martín le faltara algo, acepté 2 trabajos. Limpiaba casas por las mañanas y por las tardes atendía a una señora mayor, casi sin descanso y con el cuerpo exhausto. A menudo me dormía en el colectivo, despertando a sobresaltos, esperando no pasarme de mi parada y llegar a tiempo, aunque la espalda me pidiera a gritos el alivio de la cama. Recuerdo un invierno especialmente duro. Mis manos, ya agrietadas por el frío y la lejía, intentaban preparar sopas y fideos, mientras Martín hacía el mínimo comentario sobre alguna ropa que no encontraba. «Mamá, ¿no viste mi buzo azul?». Yo respondía con una sonrisa forzada mientras trataba de no llorar. El tercer sacrificio fue menos visible, más silencioso. Dejé de tener vida propia. Las amigas con quienes me reía en la juventud desaparecieron, una a una, porque yo nunca podía salir, nunca podía compartir. Dejé de celebrar mi cumpleaños, de comprarme ropa nueva, de leer novelas. Me volví invisible para el mundo, indispensable solo cuando se trataba de servir a los demás. Hoy, mi situación económica es, por decirlo suavemente, apretada. Vivo de una pensión mínima, con la ayuda esporádica de Martín, cuando le alcanza. La casa es grande y fría, demasiado silenciosa la mayoría del tiempo, con muebles viejos que crujen al menor movimiento y ventanales empañados por la humedad. En la despensa siempre falta algo. Tengo calculados los gastos hasta el último centavo, y varias veces me toca elegir entre el gas y un buen pedazo de carne. Martín me ve como una figura eterna, casi como el fondo musical de su vida. Está ahí, pero no siempre se escucha. Para él, soy la vieja que aguanta todo, la que puede esperar más, renunciar, ceder, hacer malabares con la comida, con las cuentas, con los ánimos. A veces noto su impaciencia. ¿Otra vez lo mismo de cenar, mamá? Los vecinos me ven como una mujer fuerte. Me saludan con respeto, pero nunca preguntan cómo estoy de verdad. Y yo misma, bueno, hace mucho que no me detengo a mirarme. El espejo devuelve una imagen que no termino de reconocer, cansada, con los ojos hundidos y la espalda encorvada. A veces me sorprende que esa sea yo. Tengo grabados en mi memoria 2 momentos, 2 destellos que a veces resurgen sin permiso. El primero, un 7 de diciembre hace más de 20 años. Martín tenía fiebre y yo había sido invitada a la cena de fin de año del hospital, el único lugar donde sentía que existía fuera de la casa. Estuve a punto de ir, tenía el vestido listo, pero su carita sudada me detuvo. Cancelé sin pensarlo. Esa noche lloré en silencio, sintiendo que la vida siempre me pedía perder algo. El segundo, el día de la graduación de Martín en la secundaria. Lo miré desde atrás, entre los padres elegantes y sonrientes. Cuando me acerqué a felicitarlo, él ya se había ido con sus amigos. Me quedé saludando a una madre cualquiera, con un ramo de flores barato, que finalmente dejé marchitar en la esquina de la habitación. Mi casa refleja mi estado de ánimo. Paredes con manchas de humedad, cortinas viejas y un silencio que pesa sobre el pecho como ladrillos mojados. Hay un jarrón azul en la ventana, roto y pegado, como yo. Nadie se sienta conmigo a tomar un café. La tetera sirve solo para una taza, y los ruidos de la calle parecen tan lejanos como mis propios deseos. Así es como aprendí a normalizar la renuncia, a pensar que primero estaban todos los demás. Mi necesidad más básica, sentirme valorada y querida por quienes más amaba,
quedó escondida entre cacharros y recetas. Hasta olvidé cuándo fue la última vez que respiré hondo sin sentir culpa o prisa. El olor de la comida recalentada en microondas impregnaba el ambiente cuando entré al salón de fiestas. La música sonaba fuerte, algún reggaetón repetitivo que me picaba en los oídos, y las luces de neón parpadeaban, reflejándose en los globos dorados que flotaban por todo el techo. La mesa principal estaba decorada con esmero, servilletas dobladas en triángulo, copas brillantes, un pastel enorme en el centro. Me asignaron una mesa lejos de la acción, justo al lado del baño, donde el vaivén constante interrumpía cualquier intento de conversar. Miré a mi alrededor buscando a Sara, mi hija, la razón por la cual estaba allí. Ella conversaba animadamente con sus amigos, riéndose fuerte, lanzando miradas cómplices. Jamás me observó. Nadie notó que llegué. Simplemente me convertí en una sombra más, apenas visible en la periferia del salón. Sentí las miradas cruzadas de las tías al fondo, evaluando en silencio, cuchicheando, seguramente, sobre mi vestido sencillo. El vestido azul marino, remendado en el dobladillo, no relucía entre aquellos trajes caros y perfumes intensos. A medida que avanzaba la noche, llegaban más familiares y amigos, todos con pequeños obsequios para Sara. Alguien preguntó por la organizadora de la fiesta. Cuando Sara señaló a su madrina, sentí un vacío en el pecho, como si el aire se hubiera ido. Nadie hizo caso a mi presencia. Nadie preguntó si había comido o si necesitaba un vaso de agua. En la mesa contigua, los platos rebosaban comida, pero nadie se fijó en el plato vacío frente a mí. Un grupo de señoras pasó a mi lado. Una le susurró a otra: «Al menos la fiesta salió bien, ¿no? Aunque con poco presupuesto». Oí y sonreí, fingiendo que el comentario no iba para mis oídos, aun cuando hablaban de mí. Mi piel se erizó. Parece que en mi propia familia he aprendido a qué hacerme invisible. Vi cómo Sara bailaba con su padrastro mientras todos aplaudían y se reían. «¡Mira qué dupla linda!», gritó alguien al micrófono. Yo observaba desde mi asiento, apretando los puños por debajo de la mesa, obligándome a sostener la sonrisa. El bullicio aumentó. Los niños corrían zafando entre las piernas de los adultos, y yo seguía ahí, ocupando el mínimo espacio posible. Mi estómago empezó a dolerme. Una punzada en el pecho. Era el eco de cientos de silencios tragados durante años. Me levanté para saludar a mi hermana, que apenas devolvió el gesto sin levantar la mirada de su celular. «¿Podrías traer hielo, por favor?», me dijo como si fuera una mesera. Caminé hacia la cocina, esquivando risas y empujones, aguantando la humillación que iba escalando en oleadas. Allí dentro, la encargada del buffet me miró con desdén. «Esto no es para invitados, señora», espetó, jalando la hielera fuera de mi alcance. Respiré hondo y volví a mi silla, manos vacías. El colmo fue cuando dieron inicio al brindis. Llamaron por nombre a la madrina y al padrastro de Sara para agradecer la organización y todo el amor y dedicación que hicieron posible esta noche. Las palabras flotaron en el salón, aplaudidas y celebradas por todos. Nadie nombró mi aporte, ni mi trabajo extra, ni los meses de recortes y desvelos para que todo eso se hiciera realidad. Ni una palabra. Sentí náuseas, la boca seca, la garganta apretada. Dejé de oír las voces, los aplausos, y solo sentía el tambor de mi corazón en los oídos. Vi los ojos de mi hija encontrarse con los míos, una fracción de segundo. No hubo sonrisa, solo esa expresión impaciente, como si estorbara allí sentada. Quise llorar, pero algo dentro de mí no lo permitió. Una amiga de Sara se me acercó fugazmente. «¿Tienes una servilleta?». Se me cayó el refresco. Asentí buscándola en automático, siendo útil, como siempre. Fue la gota que colmó el vaso. Nadie me veía, pero todos esperaban que resolviera problemas. Sabía que debía mantener la compostura, ser discreta, porque eso es lo que se espera de alguien como yo. Me quedé allí, escuchando el eco de las copas chocando entre sí, viendo cómo pasaban las fotos de mi hija y su padrastro. La nueva familia perfecta, proyectadas en la pantalla gigante. Unos aplausos, risas, un brindis más. Sentí ese frío conocido en el alma, ese hueco doloroso de ser invisible, recordando cómo he sobrevivido a fuerza de tragar palabras y bajar la mirada. Concluí la noche recogiendo mi bolso del suelo, mientras una prima murmuraba: «Te vas temprano, ¿no?», casi sin esperar respuesta. Nadie insistió para que me quedara. Salí del salón justo cuando comenzaba la última canción, mezclando mi olor a perfume barato con el del pasillo.
sintiéndome más ligera pero también más vacía que nunca. La decisión impulsiva que tomé después de aquella noche fue apenas el primer temblor del cambio, pero la mañana siguiente ya no había vuelta atrás. Me desperté antes del sol, aún con el estómago tenso y la cabeza pesada de pensamientos. Miré el techo descascarado de mi dormitorio y la pila de ropa en la silla del rincón, y una tranquilidad rara me invadió. Hoy era el día. Iba a romper el ciclo. No más promesas vacías, no más aceptar migajas. No dije nada a nadie. Fui hasta la cocina, encendí la cafetera y observé cómo el vapor subía en espirales, como si se llevara, al fin, años de resignación. Me vestí despacio, eligiendo la ropa con intención, como si cada prenda cubriera mi piel con una capa de determinación. Metí, en una bolsa vieja, papeles importantes, mi agenda y algunos objetos pequeños que, después de tanto dar a los demás, todavía me pertenecían de verdad. No fue con rabia ni prisa, fue una calma densa la que me movió, como cuando una tormenta finalmente cede y deja el aire raro. Caminé firme hasta la sala y desenchufé el teléfono fijo. Saqué la llave de la caja donde siempre estuvo oculta y la puse sobre la mesa, bien visible. Era el símbolo del inicio. Entregaba el control, pero no me rendía. Cerré la puerta principal detrás de mí sin mirar para ninguno de los lados, llevando la bolsa ligera en el hombro. Caminé por los pasillos del edificio, ignorando la costumbre de asear los escalones antes que los vecinos despertaran. Sentí en el pecho un vacío suave y vibrante, como si el aire mismo fuera diferente al no cumplir aquella tarea rutinaria de siempre. Bajé las escaleras lentamente, deteniéndome al llegar a la portería. Ahí dejé una carta sobre la mesa del portero, explicando con pocas palabras: no volveré, necesito cuidarme. Nadie me vio salir. Era aún demasiado temprano para cuchicheos o miradas de reprobación. A cada paso que daba hacia la calle, repasaba mentalmente los años dedicados a los demás, la sensación de ser secundaria, hasta en mi propia casa. Pero algo cambió en mi cuerpo al cruzar la reja del portón. El peso en mis hombros se repartía ahora en cada músculo, y por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo de verdad. En la esquina miré hacia atrás solo una vez, no con nostalgia, sino con distancia. El edificio, gris y silencioso, parecía menos sólido, casi desvaneciéndose en la niebla de aquella mañana. Apreté la bolsa contra el pecho y seguí andando hasta la parada del autobús. En mi cabeza, por un segundo, titubeé. ¿Estaba pecando de egoísta? ¿Iba a arrepentirme? Pero la duda pasó como un viento frío, barrida por la convicción tranquila de alguien que, tras años en la sombra, finalmente sintió el calor. Subí al colectivo vacío, me senté junto a la ventana y dejé la mirada perderse en la ciudad despertando. No tenía aún un destino claro, pero la sensación de estar yendo hacia adelante, aunque fuese a ciegas, ya era suficiente para esa mañana. Saqué de la bolsa un llavero oxidado, el único regalo propio que conservo desde joven. Lo acaricié con el pulgar, sintiendo la textura fría y familiar. Mi pequeño amuleto personal, sin magia más allá de mi historia. Un símbolo silencioso de aquello que, esta vez, solo me pertenecía a mí. En el trayecto recordé la vez que postergué mi graduación para cuidar a mi hermana enferma. No pasa nada, ya habrá otra oportunidad, me repetí en aquel entonces, convencida de que la vida sabría recompensar el sacrificio. Ahora entendía que nadie premia la renuncia callada, solo la usa hasta secarla. También pensé en la urgencia con que renuncié a mi primer empleo estable para sostener la casa. Tras la quiebra de mi padre, era joven, creía que el deber era amor, y era, pero amor sin dirección, que solo sabía dar. El colectivo avanzaba, y sentí un latido de alegría inesperada. No sonreí, pero mis manos descansaron. Una pequeña victoria, esa calma densa instalada en el cuerpo, era la prueba de que el cambio había empezado, aunque el mundo todavía no se hubiera dado cuenta. Cuando bajé 2 barrios después, todo era diferente. El aire olía a pan recién horneado, el ruido de los motores mezclados con gritos de vendedores. Sentí por primera vez en mucho tiempo que el mundo me recibía con posibilidades, no con deberes. A medida que caminaba rumbo a un café antiguo, el único donde solía ir a solas antes de borrar de mí esos pequeños placeres, respiré profundo. No tenía miedo, tenía hambre de presente, aunque el futuro todavía fuera una hoja en blanco. La duda volvió cuando mis dedos vacilaron antes de empujar la puerta del café, pero la atravesé así,
con la duda todavía temblando en la mano y la certeza silenciosa de que, desde hoy, cada pequeño gesto sería para mí. Al sentarme en una mesa junto a la ventana, pedí un desayuno completo y me permití sentirme merecedora. Un triunfo invisible, pero gigantesco. Mientras el sol aclaraba los edificios y la ciudad se despertaba, noté cómo mi propia sombra, antes tan pesada, parecía finalmente encogerse bajo mis pies. Algo cambió verdaderamente la mañana siguiente. Apenas desperté, hubo un segundo de duda, pero el eco de la noche anterior, ese silencio denso, diferente, el pequeño alivio tras el temporal, me sostuvo. No era solo un cansancio físico, ni tan siquiera una bronca habitual. Era el peso acumulado de años de entregas y anulaciones, ahora transbordando, exigiendo una respuesta diferente. Fui directo a la cocina, donde Claudia ya revolvía la despensa. Evité el hábito automático de preguntarle qué necesitaba, de anticipar su desayuno o resolverle algún apuro. Observé cómo buscaba los cereales y abrió la heladera, alzando la voz, sin mirarme, como tantas veces. «Mamá, no hay leche». Era el tipo de demanda que siempre disparaba mi reflejo servicial. Salir a comprar aunque no hubiera dormido, buscar monedas, arreglar todo para que nadie notara la falta. Pero no me moví. Saqué mi taza, preparé mi café, de espaldas a ella. Diego se asomó medio dormido. «¿No vas a hacer las tostadas hoy?» Sentí el temblor leve en las manos, pero solo respondí, con voz calma. «Hoy no». El silencio fue áspero, casi incómodo. Noté la mirada de Claudia clavada, buscando que yo retrocediera. Nada dije. Preparé mi café, tomé una manzana y me senté sola en la pequeña mesa del balcón, ese rincón polvoriento que nunca usaba. Afuera lloviznaba y el aire fresco traía un olor a tierra mojada que me recordó la infancia en la casa de mi abuela, cuando todavía sentía que el mundo era seguro y yo, cuidada. Mientras ellos se apresuraban para salir, esperando, acostumbrados a que yo les alcanzara llaves, paraguas, viandas, me quedé quieta. Ni una palabra, ni un gesto. Claudia bufó y se fue cerrando la puerta con fuerza. Diego miró con fastidio, como si yo hubiese roto una regla sagrada. Sentí una punzada de culpa, un latido pidiéndome regresar al guión viejo, pero resistí el impulso. Al rato me senté sobre la cama y saqué una caja de cartón del armario, una caja que guardaba desde siempre, llena de recortes y papeles sobre cursos de costura, agendas de eventos culturales, viejas cartas de una amiga que se había ido lejos, oportunidades que yo misma había descartado por falta de tiempo, dinero o prioridad, y la puse sobre la mesa. La miré, respirando profundo. Esto era para mí. Decidí, sin aspavientos, tomar una de aquellas agendas y buscar un curso gratuito de costura creativa que empezaría la siguiente semana. Llamé y aseguré mi inscripción, explicando que ahora yo tenía tiempo. Quedó una sensación rara, una mezcla de vértigo y triunfo. Por primera vez en años, un compromiso mío, solo para mí. También fui al supermercado y, en vez de llenar el carrito de los productos que ellos acostumbraban repetir, compré solo lo que a mí me gustaba. Frutas frescas, café especial, un pedazo de chocolate oscuro, pan integral. No rellené el armario de latas de atún que odiaba, ni galletas dulces ni refrigerantes. Al llegar en casa cambié todo de lugar en la despensa y dejé los alimentos de ellos apartados, como si levantara en silencio una pequeña frontera simbólica. Por la tarde, enrollé el tapete del living y barrí con cuidado. Cambié el lugar de mi poltrona preferida para que quedara junto a la ventana, donde la luz de la tarde entraba plena. Esa silla era mi símbolo. Ese espacio era mi territorio, renaciendo de a poco. Corrí las cortinas y dejé que el sol invadiera, deslizando dedos cálidos sobre mi piel. No toqué los uniformes ni las mochilas de nadie. No organicé la ropa de Diego, ni mandé mensaje recordando a Claudia sus horarios, ni respondí al WhatsApp del grupo familiar cuando preguntaron si cenaríamos juntos. Apagué las notificaciones, puse música suave y me senté con mi libro de nuevo, esa novela que siempre posponía para un cuando sobre tiempo. Por momentos, la duda volvió y quiso instalarse. ¿Sería justo? ¿Estaba abandonando, humillando, rompiendo algo sagrado en el núcleo de la familia? Pero también pensé, nadie reparó jamás en lo que yo sacrificaba. Ni siquiera me preguntaban si dormía, si estaba cansada, si necesitaba una mano. Recorrí ese mar de recuerdos dolorosos, uno tras otro,
hasta que un desdeño frío tomó el lugar de la culpa. Esto era justo. Cada movimiento de aquel día, cada no que dije sin elevar la voz, cada límite silencioso construido sin barullo, era un pequeño eslabón de una cadena nueva, pero esta vez para abrir puertas, no para cerrarme. Al anochecer me sentí más liviana, aunque el cansancio aún pesara en los hombros. En la última hora de la tarde, Claudia volvió. Dejó la mochila en el suelo y protestó. ¿No hiciste la cena aún? La miré con calma. No. Si tienes hambre, puedes preparar lo tuyo. Se marchó a su cuarto en silencio. Mientras el cielo se nublaba y encendía sus primeros reflejos rosas tras la ventana, supe que aquella poltrona, ese rincón luminoso, esa despensa organizada con mi gusto, aquel curso elegido, todo aquello era el principio. La duda regresaría, sí, el miedo también, pero la tierra fresca de la mañana me recordó. Lo imposible es solo el primer paso, aún no dado. Me dormí tranquila. Esa noche, soñé con la sensación de abrir una ventana después de una tormenta larga, no por lo que entra de afuera, sino por el aire puro que, por fin, respiras adentro. No tardó mucho en llegar la primera retaliación. Fue casi inmediato, como si hubieran estado esperando cualquier señal de mi rebeldía para activarse. Al día siguiente de mi acción, el teléfono empezó a vibrar sin descanso. Llamadas de mi hija, mensajes cruzados del grupo familiar y hasta audios largos da miña hermana María, la voz arrastrada de quien quiere sonar dulce pero solo destila veneno, disfrazado de preocupación. «Mamá, ¿qué te pasa?», comenzó Clara. No respondí. «¿Cómo puedes hacernos esto?». Otra vez, me mordí el labio. Las manos sudaban. La cocina estaba llena de luz, pero sentí frío en la espalda. Por primera vez, no respondí de inmediato. Un silencio pesado se instaló en el apartamento, solo roto por el zumbido constante del celular. Rodé entre la cama y la pequeña mesa junto a la ventana, con el torso apretado y la respiración corta. El pecho invadido por algo a la vez áspero y nuevo. Culpa, pero también una centella de alivio. En la pantalla, los mensajes se acumulaban. «¿No piensas en nosotros? Eres muy egoísta, mamá. No eres la misma. ¿Estás bien de la cabeza?». Había algo casi coreográfico en la forma en que se turnaban para lanzarme el mismo reproche, la misma acusación. En cada palabra, sentía el peso invisible del antiguo mandato. Volver a mi lugar, ceder, disculparme incluso por haberme atrevido a existir. Durante años, ese eco me había obligado a retroceder. 2 días después, la puerta sonó fuerte. Era Julio, mi yerno, el hombre al que tantas veces ayudé con dinero y consuelo, aunque nunca devolviera un «gracias» sincero. Entró como si mi casa fuera suya, rebuscando con los ojos en cada rincón. Habló sin mirarme. «No entiendo por qué te niegas. Solo queremos lo mejor para ti. Todo esto es por tu bien». Lo interrumpí con un gesto, y por primera vez mantuve mi sitio. Su disgusto era palpable, los hombros tensos, el ceño arrugado. Le expliqué con tono firme que mis límites no eran negociables. Su respuesta fue una risa seca y un portazo. Me quedé unos minutos mirando la puerta cerrada, apretando las manos contra la mesa para no temblar. Esa noche, después de su visita, los mensajes cambiaron de tono. Llegaron con amenazas veladas. «Si sigues así, no cuentes con nosotros. Te vas a quedar sola. Nadie va a ayudarte si te pasa algo». Leí cada uno temblando, pero ya no podía ignorar el alivio que se colaba entre el miedo. Algo en mí se fue endureciendo, como si en el pecho se tejiera una capa protectora, fina, nueva, pero resistente. Resistir tenía sabor metálico en la boca y un calor leve en los brazos. Empecé a apagar el teléfono por horas, algo impensable hace semanas. Tomé la costumbre de caminar al parque, buscar caras conocidas, pero sin la necesidad de complacer. El día siguiente le tocó el turno a mi hermana. Vino a mi casa, cargando una bolsa con pasteles, y la voz amable, arrastrando las palabras en diminutivos. «¿Por qué te pones así, Isa?», dijo sentándose en el sofá. «¿Recuerdas cuando te ayudaba con mamá? Siempre fui tu apoyo. No nos des la espalda ahora». La miré largo. Ese vago chantaje afectivo que antes me desarmaba, ahora me parecía un juego viejo, gastado. Me limité a decir: «Esto no es contra ti, es a favor de mí». Mi hermana torció la boca, elogió la casa y miró la hora. Sentí que la visitaba alguien que venía a evaluar daños, no a consolar. Cuando cerró la puerta, suspiré fuerte. El aire del hogar me pareció más claro.
Los días se sucedieron lentos y parejos. El grupo familiar seguía encendido, pero respondía solo con monosílabos. La soledad me visitaba, pero era una soledad dócil, que no mordía. Preparé mi té en silencio. Me permití tardes de música y de leer lo que quería. El aislamiento dolía en rincones hondos. A veces dudaba, ¿y si están en lo cierto? Pero me recordaba lo pesada que era la vida antes, cómo renunciaba a mis deseos pequeños a cambio de nada real. Miré el armario y elegí una blusa que nunca usaba, demasiada colorida según Clara. La usé igual y salí a la calle. Mi vecina Teresa, con quien poco hablaba, me vio y me sonrió. Me preguntó si quería tomar café en su casa. Acepté. Por primera vez, alguien me habló sin exigencias, solo por compañía. Me di cuenta de que podía elegir a quién ceder mi tiempo y que mi existencia fuera suficiente para establecer mis propios límites. Pocos días después, Clara intentó visitarme sin avisar. Tocó la puerta sin pausa. Esta vez, no abrí. Escuché su voz aguda a través de la madera. «Mamá, abre. ¿Puedes ser tan terca?». Le respondí en voz alta, desde el otro lado, que necesitaba tiempo. Escuché un bufido y pasos rápidos alejándose. Sentí culpa, dolores viejos en el estómago, dudas, pero al cerrar los ojos vino una imagen nítida. El rostro de mi madre, joven, acariciando mi cabello adolorido. Pensé en todo el amor que nunca me permití, tantas veces negado. Esa noche, dormí sin sobresaltos. Soñé con un campo abierto, con luz, sin puertas ni ventanas. Cuando desperté, el teléfono seguía iluminado, pero yo por fin tenía espacio para respirar. Esa mañana, mientras me preparaba un café en el silencio inesperado de mi primer domingo sin llamadas, ni mensajes de amenazas sutiles, sentí algo extraño dentro de mí, una calma tensa. Caminé descalza por la sala. El sol entraba recto por la ventana. Había cajas por todas partes. Mi vida revuelta y todavía sin decidir qué guardar o botar. Mientras revolvía unas carpetas viejas buscando papeles del banco, sentí un papel sobresaliendo detrás de la foto de mi boda. Lo reconocí. La letra pequeña, curva, era de mi cuñada. Era una carta, fechada hace más de 20 años. Ella describía cosas que nunca supe que existían. Detalles de una conversación con mi marido. Hablaba de aquel préstamo grande, el que se perdió en un mal negocio, según él. Allí estaba escrito claro que el dinero nunca fue perdido, sino usado para ayudar a pagar la casa de la otra. La otra. Un hijo, nombres, fechas, pequeñas confesiones enternecidas y hasta bromas. Me dolía la espalda, la mandíbula tensa. Releí la carta hasta memorizar cada línea. Una corriente de frío me recorrió. Recordé todas las veces que me hacían sentir mezquina por pedir, por dudar, por cuestionar gastos. Todo era encubrimiento, mentira. Volví a la cocina tambaleando y me senté en el suelo, la carta en la mano. Mis dedos temblaban, recuerdos estallaban en mi cabeza. Las noches largas contando monedas para la escuela del hijo, que pensaba era solo mío. Los cumpleaños en los que faltaba porque estaba trabajando. Los fines de semana que pasé sola. El eco de una frase absurda que me repetía como consuelo. Las cosas en familia se entienden. Hay sacrificios que solo las madres saben. Qué ciega estaba. Sin embargo, ahora esa frase me sonaba hueca. Se llenaba el silencio de una nueva vergüenza y de rabia viva. No me pertenecía ese dolor, pero lo había vestido durante años. Me levanté, fui al baño y me miré al espejo. El rostro de siempre, pero los ojos, ahora, parecían ver una versión de mí con cicatrices invisibles. Sentí una mezcla amarga de tristeza y alivio, una libertad feroz que surgía del desengaño total. Todo tomaba sentido. No había nada que salvar allí, nada que reconstruir con quienes me mintieron todos esos años. Mis verdaderas respuestas surgieron en ese instante. No necesito venganza, necesito verdad. Coloqué la carta sobre la mesa, la cámara del celular a un costado. Escuché el tic-tac del reloj y respiré hondo. Analicé una y otra vez qué hacer con esa información. Con ella venía una llave para abrir todas las puertas de mi futuro. Ya nadie podría decirme que estaba equivocada, que imaginaba cosas, que exageraba. Muchas preguntas también. ¿Debo confrontarlos directamente o usar este secreto en mi favor? ¿Debo proteger a alguien o soltar por fin toda esa responsabilidad? Salí al balcón. Sentí el aire muy fresco en la cara. Observé la calle abajo, los árboles, el bullicio cotidiano, la vida normal de los demás.
tan distinta de la que yo había fingido tener. Por primera vez no sentí culpa de nada, ni miedo, ni soledad. Me permití llorar, pero estas lágrimas eran distintas, no de tristeza, sino de algo mucho más grande. Era como un peso inmenso soltándose de mi pecho. Me abracé con fuerza, diciéndome en voz baja, «Esto termina aquí». Caía la tarde y el aire empezaba a oler a pan recién hecho y tierra mojada. Encendí una vela en el rincón de la sala, no por superstición, sino como pequeño acto propio, como testigo de esa revelación. Caminé por mi casa, tocando las paredes, observando cada detalle como si fuera nuevo. Me sentía completa y rota al mismo tiempo, pero, por primera vez, en poder total de mi historia. Ya nada ni nadie podía volver a someterme. La verdad, dolorosa y sucia, finalmente era mía. Y así me prometí, en ese momento de absoluta intimidad, usar esa carta no como un arma, sino como la última prueba que necesitaba para romper cualquier lazo aún pendiente. Me sentí ligera, lista para trazar la línea final. Miré el papel sobre la mesa, iluminado por la luz cálida de la vela. Ese pedazo de papel, guardado y olvidado, había abierto la puerta hacia mi liberación definitiva. La noche anterior al enfrentamento dormi a saltos, com o coração batendo forte toda vez que meus olhos ameaçavam se fechar de verdade. Quando amanheceu, abri a janela do quarto e o vento frio bateu no meu rosto como se dissesse: «Acorde! Acorde de verdade desta vez!» Fiquei observando as árvores da pracinha em frente, tão calmas, tão indiferentes às tempestades humanas. Era estranho. Dentro de mim, uma lava fervia, mas por fora, o mundo seguia do mesmo jeito. Vesti minha calça jeans antiga, aquela que sempre me acompanhava em decisões importantes, e uma blusa azul marinho. Não me produzi como de costume. Rosto limpo, sem batom, cabelo preso num coque simples. Olhei meu reflexo no espelho e vi outra mulher. Uma mulher sem paciência para mais mentiras. A casa dele ficava a 15 minutos de caminhada da minha. No caminho, repassei mentalmente tudo aquilo que precisava dizer. Me prometi não levantar a voz. Não ia implorar, não ia justificar, não queria revanche. Só a verdade nua e crua. E a liberdade depois disso. Meu corpo parecia leve, mas sentia as mãos suando frio, uma pressão no estômago, o ar entrando rasgado nos pulmões. Quando cheguei, ele estava sentado à mesa, tomando café. Nem se deu ao trabalho de tirar os olhos do celular. Esperei por alguns segundos até que notasse minha presença. «Você veio», ele disse com uma falsa surpresa, embora estivesse claro que já me esperava. «Vim sim, temos que conversar». Ele largou o celular devagar, como se tudo aquilo fosse apenas uma inconveniência de fim de tarde. Passei os olhos pela sala. Objetos nossos espalhados, fotos antigas, aquele cheiro de pão tostado misturado com desleixo. Nenhum traço de carinho. Só o peso de coisas acumuladas que não servem para mais nada. Olha, eu já falei com a Laura. Ela acha que você deveria pensar melhor antes de tomar uma atitude tão drástica. Não vim para ouvir a opinião dos outros. Vim para falar o que eu preciso. Interrompi com uma calma que me surpreendeu. Ele se ajeitou na cadeira, tentando recuperar a postura autoritária de sempre. Você ficou diferente. O que aconteceu contigo, afinal? A voz dele soava impaciente, como se eu fosse uma peça defeituosa a ser consertada. Eu cansei de aceitar migalhas, de ser sempre a última opção, de passar anos me convencendo de que isso era amor, de que sacrifício era o mesmo que companheirismo. Ele balançou a cabeça, riu, cínico. Isso é culpa desses papos modernos, dessas amigas suas. A vida não é novela. Não, não é. E é por isso que estou aqui. Porque finalmente percebi que só eu posso interromper esse ciclo. Eu descobri tudo, você entende? A carta, o dinheiro escondido. Você pode ficar com tudo se quiser. Eu só quero minha paz. Ele empalideceu. Pela primeira vez, me olhou de verdade. Os olhos dele correram para essas na estante, desviando de mim. Não distorce as coisas. Eu fiz tudo pelo nosso bem. Se você não compreende, não compreendo não. Sabe por quê? Porque nunca foi pelo nosso bem. Sempre foi pelos seus interesses, pelo seu conforto. Eu me anulei para manter essa ilusão. Agora acabou. Ele tentou um último movimento. Voz melodramática. Você está sendo ingrata. Tantos anos juntos. E tudo por causa de um mal-entendido. Quem nunca errou? Ingrata? Repeti.
sentindo uma força quente subindo do estômago. Eu fui grata até demais. Grata até pelo que não tinha. Chega disso. O silêncio se instalou entre nós. Denso, quase palpável. Ele se levantou como se fosse me impedir de sair. Você não vai encontrar ninguém que te aguente desse jeito. Vai passar fome. Vai se arrepender. Sorri, não por deboche, mas por alívio. Prefiro minha própria companhia ao peso de viver ao lado de quem me esvazia por dentro. Fiquei de pé, pronta para ir. O caminho da porta parecia mais longo do que na chegada, como se cada passo precisasse da minha permissão. Senti o chão firme sob meus pés, o eixo do meu corpo alinhado. Dessa vez era mesmo o fim. Ele sussurrou atrás de mim. Não sei o que você pensa que vai conseguir. Virei-me apenas o suficiente para encarar seus olhos. Sem medo. Vou conseguir paz, liberdade. E principalmente vou me relembrar de quem eu sou. Não preciso de mais nada. Na rua, o sol estava alto, luz clara atravessando as folhas da árvore. O vento leve me tocou o rosto de novo. Só que agora não era uma sacudida, era um afago. Não olhei para trás. Por dentro senti como se uma âncora se soltasse do peito. O espaço vazio era assustador, mas também cheio de possibilidades. Um novo ar preencheu meus pulmões. E caminhei, uma última vez, longe do passado. Me despierto temprano, antes que la luz se cuele por las cortinas de mi nuevo apartamento. El aire es fresco y me envuelve con su promesa de día limpio. Camino descalza hasta la ventana y la abro de par en par. Por primera vez en mucho tiempo, no tengo miedo de lo que vendrá. El silencio en este espacio me parece diferente. Ya no vacío, sino lleno de posibilidades. Respiro profundo y siento el olor a pan recién hecho que viene de la panadería de la esquina, mezclándose con el perfume sutil de la lavanda que planté en una maceta improvisada sobre la mesa del balcón. El piso cruje bajo mis pies, pero no me incomoda. Me hace sentir en casa. En el comedor, la mesa pequeña está puesta solo para mí. Dispuse una taza de café, jugo de naranja y 2 rebanadas de pan artesanal. Y junto a ellas, un cuaderno nuevo que compré la tarde anterior. Tomo la pluma y escribo. Hoy empieza lo que decido. Sorprende la firmeza de mi propia letra, tan distinta a tanta sumisión del pasado. Recuerdo, por un instante fugaz, los años grises y los días de sacrificio. No busco consuelo ni razones. Solo dejo que pasen las imágenes. El trabajo doble, las palabras ásperas, el silencio entre las paredes viejas de la casa anterior. Ahora, esa tristeza no pesa igual. En su lugar, siento un tibio agradecimiento, como si mis mismas cicatrices fueran la prueba de que he sobrevivido. Oigo un suave timbre. Es la vecina, doña Isabel, que trae un ramo de margaritas cortadas de su balcón. La recibo con una sonrisa genuina. Ella me pregunta cómo estoy, y por primera vez en mucho tiempo puedo responder, mejor que nunca. Charlamos un rato sobre tonterías, el clima, la feria del barrio, los gatos que merodean por los jardines. Después que Isabel se despide con un cálido abrazo, limpio la mesa con movimientos tranquilos y casi ceremoniales. Cada cosa que acomodo me pertenece. Cada pequeño detalle lo elijo yo. Me detengo frente al espejo del recibidor. Veo mi reflejo. Una mujer de cabello revuelto y ojos cansados. Pero hay luz en esos ojos. Rosas en las mejillas. No me visto para esconderme. Elijo un color vivo. Una blusa verde, ligera, que compré hace unos días solo porque me gustó. Salgo a caminar por la avenida, sintiendo bajo mis sandalias el ritmo de la ciudad. Miro a las personas a los ojos y recibo una sonrisa de una joven con su hijo en brazos. El mundo no me aguarda con amenazas. Ahora son encuentros y posibilidades. Me encuentro con Lucas, el panadero, que siempre tiene una palabra amable. Buenos días, señora Ana. ¿Quiere probar el bollo nuevo? Acepto la muestra. Le agradezco. En la panadería hay calor y risas. Una energía diferente a la de mi vieja casa. Camino sin apuro, eligiendo los pasos. Paso por una librería pequeña y me detengo a mirar las vitrinas. Libros, cuadernos, colores. Me atrevo a entrar y charlo brevemente con la dueña, una mujer mayor que me invita a un club de lectura. Le digo que me gustaría probar. Me sorprende mi propia apertura. Ya no es el miedo lo que define mis fronteras, sino la curiosidad. Afuera, el sol ya calienta el asfalto y el aire huele a tierra mojada. De regreso a casa, abro todas las ventanas, enciendo música baja y dejo que la brisa se lleve los últimos rastros del pasado. Saco del armario una vela perfumada y la enciendo con calma. Ese pequeño fuego es mi ritual simple,
mi manera de renovar, de celebrar mi camino. Me tomo un minuto para observar cómo la llama titila sobre la mesa y murmuro para mí misma: estoy aquí. No hago promesas grandilocuentes, solo siento una certeza honda. Merezco cada día nuevo, cada momento construido con respeto propio. La soledad ya no me asusta, por fin es mi aliada. Sé que habrá días nublados, pero ahora tengo el abrigo de mi propia valentía. La imagen final es mía, sentada en el sillón, la taza caliente entre las manos, la ventana abierta y la promesa del mundo allá afuera. Me permito cerrar los ojos, sonreír y pensar: todo lo que venga, lo recibo de pie. Elijo mi vida cada día.